Bienvenidos amigos de Radio Cristiandad a estos especiales que estamos desarrollando ya desde el mes de marzo con ocasión de haberse cumplido los 50 años del Novus Ordo Missae. Estamos a 50 años de la Segunda Reforma Protestante, con la cual comenzó la operación de supresión del Santo Sacrificio. Como saben, los que nos han seguido hasta aquí, luego de haber estudiado la historia de la Santa Misa desde San Pedro hasta San Pío V y de haber analizado las diversas partes de la Santa Misa del rito romano y sus correspondientes oraciones, hemos considerado los antecedentes remotos e inmediatos de la Misa Nueva. A continuación emprendimos el estudio general y particular de la misma, y de este modo consideramos los autores y los fines de la Misa Nueva, examinamos la explicación de esa misa dada por los innovadores modernistas, especialmente ese documento llamado Institutio Generalis. Una vez acabado este análisis, comenzamos el estudio de los cambios producidos en el Ordo Missae. Los reformadores, como sabemos, querían absolutamente la desaparición del misal romano, el aniquilamiento del rito romano. Y por eso, entrando ya en los detalles, realizamos un estudio de los ritos del Novus Ordo Missae. Últimamente hemos comenzado a analizar algunos temas en particular, después de haber acabado todo este arduo trabajo. Y en esos temas particulares, en primer lugar, comenzamos a considerarlos desde el punto de vista canónico. En los dos últimos especiales nos detuvimos en lo que hemos llamado una legislación revolucionaria y vimos en detalle el ataque a la bula Quo Primum Tempore de San Pío V por medio de la Constitución Missale Romanum de Pablo VI. Nos queda por considerar, desde este punto de vista canónico, los dos indultos de 1984 y 1988 y el motu proprio del año 2007. Vamos a comenzar hoy con el primer tema, los indultos del 84 y del 88. Previamente, de la misma manera que hice en los últimos especiales, pongo una nota importante, en la cual digo que es obvio que si Juan Pablo II y Benedicto XVI no eran legítimos papas al momento de firmar esos documentos, esos indultos, ese motu proprio, estos documentos simplemente carecen de toda validez. De todos modos, su contenido debe ser detalladamente descrito para mostrar a aquellos que sí reconocen la legitimidad de Juan Pablo II y de Benedicto XVI, demostrarles, hacerles ver la gravedad de estos tres textos, los cuales, lejos de hacernos abandonar el combate en favor de la Santa Misa Romana codificada por San Pío V, nos confirman lo acertado de dicho combate y su necesidad. Después de esta nota previa, comencemos con el tema de hoy, los indultos de 1984 y 1988. Como hemos visto en los dos últimos especiales, después de implementar sagaces reformas preparatorias, en abril de 1969 se publicó un Novus Ordo Missae. Desde entonces, desde ese momento, los católicos se vieron trágicamente divididos entre la misa católica, la misa romana, la codificada por San Pío V, y la misa bastarda, la misa nueva, la promulgada por Pablo VI. Desde el año 2007, Benedicto XVI, por medio del motu proprio Summorum Pontificum, dio la impresión de querer preparar oficialmente una tercera misa, es decir, la síntesis entre la misa romana
y el fruto de la reforma protestantizante de Pablo VI. ¿Cómo hemos llegado hasta este punto? Pues debemos retrotraernos y ver cómo Pablo VI quiso explícitamente reemplazar el ordo romano tradicional por el desordo nuevo, el desorden nuevo, hacer que el novus ordo mise ocupase de hecho el lugar del antiguo. Pero de derecho, ya lo sabemos, lo hemos visto en los dos últimos especiales, Pablo VI nunca abrogó la misa romana e incluso ni siquiera la prohibió. Contrariamente a lo que muchos querían hacer creer y otros muchos creían, la misa romana continuó siendo, desde el punto de vista estrictamente jurídico, canónico, continuó siendo la misa oficial, la única del rito latino romano de la Iglesia Católica. El misal romano no había sido abrogado. Era claro, para que aquel que lo quisiera ver, que todo sacerdote tenía el deber, y por lo tanto el derecho, pero tenía el deber de rezar la Santa Misa conforme a ese misal promulgado por San Pío V en 1570, codificando por medio de su bula Quo Primum Tempore todo lo que hasta ese momento se había hecho en la Iglesia Católica Romana en cuanto a su liturgia. Pero de hecho, no de derecho, sino de hecho, desde 1969, los sacerdotes que deseaban mantener, conservar la misa romana, fueron brutalmente perseguidos por los partidarios de la misa nueva montiniana. Y por lo tanto, el mantenimiento del misal romano tuvo que llevarse a cabo en una aparente y creciente desobediencia, con fundación de seminarios, de prioratos, ocupación de iglesias, construcción de centros de misa, ordenaciones sacerdotales, consagraciones episcopales. Fue entonces, y solo para obstaculizar y para reabsorber esta legítima reacción, que el Vaticano se interesó por la misa romana. Y vimos allí entonces una mano tendida, pero ya sabemos en qué sentido. Las medidas adoptadas por la Roma modernista y anticristo tendían realmente a sofocar, a eliminar el misal romano y no a conservarlo y difundirlo. En octubre de 1984, Juan Pablo II firmó un primer indulto, por el cual autorizaba a los obispos conceder bajo ciertas condiciones la misa romana. De hecho, fue una acción de ahogo, de opresión, dado que la misa romana nunca había sido abrogada, y porque las condiciones impuestas para permitirla no eran pues necesarias. Por lo tanto, aceptar esas condiciones equivalía a reconocer la abrogación del misal romano. Además, esos requisitos llevaban su veneno, porque el indulto se podía conceder únicamente a aquellos que no tenían nada en común, nullam partem, nada en común con los católicos que cuestionan la rectitud doctrinal y canónica de la nueva misa, la bastarda. Aquellos que querían beneficiarse de ese indulto no tenían que tener nada en común, nullam partem, con los católicos que cuestionaban y siguen cuestionando la rectitud doctrinal, la rectitud canónica de la misa bastarda. Por lo tanto, se los privaba completamente de todo argumento para aquel día en que se decidiese retirar el indulto, la grosera e insultante autorización. Antes de entrar en mayores detalles, leamos la carta Quator Habeq Annos
que es ese motu propio del 3 de octubre de 1984. Dirigida por la Congregación para el Culto Divino a los presidentes de las conferencias episcopales sobre el uso del misal romano bajo la edición típica del año 1962. Así versa el título. Carta Quatuor Advincannos, dirigida por la Congregación para el Culto Divino a los presidentes de las conferencias episcopales sobre el uso del misal romano bajo la edición típica del año 1962. ¿Qué dice esta carta? Eminentísimo Señor, hace 4 años, ese es el título, Quatuor Advincannos, hace 4 años, por voluntad del Sumo Pontífice Juan Pablo II, se invitó a todos los obispos de la Iglesia a presentar un informe sobre el modo en el cual los presbíteros y los fieles en sus diócesis, cumpliendo adecuadamente los estatutos del Concilio Vaticano II, adoptaron el misal promulgado por el Papa Pablo VI. Las dificultades sobrevinientes a la aplicación de la reforma litúrgica y las resistencias que hubiere que superar. Continúo con la lectura de esa carta. El resultado de la consulta fue conocido por todos los obispos. Atendiendo a sus respuestas, parecía resuelto el problema de los sacerdotes y fieles que mantenían el llamado rito tridentino. Pero como el problema ha perdurado, el Sumo Pontífice, deseando ayudar a estos grupos, concede a los obispos diocesanos la facultad de conceder el indulto a los sacerdotes y fieles que expresamente estén suscribiendo la petición al obispo para que puedan seguir celebrando la misa con el misal romano en su edición de 1962, guardando las siguientes condiciones. A. Debe constar, sin ambigüedades, que tales sacerdotes y fieles no tienen parte con los que dudan de la legitimidad y rectitud doctrinal del misal romano promulgado por el romano pontífice Pablo VI en 1970. B. Esa celebración solo será útil para los grupos que la pidieron, en las iglesias y oratorios que el obispo diocesano señalare, no así en templos parroquiales, a no ser que el obispo lo conceda para casos extraordinarios, en los días y condiciones que el mismo obispo estableciera por costumbre o por una eventualidad. C. Deberán celebrar siguiendo el misal del año 1962 y en latín. D. No deberán mezclar los ritos y los textos de ambos misales. E. Cada obispo reportará a esta congregación sobre las concesiones que otorgue y al culminarse el año de la concesión del presente indulto, dará cuenta de los resultados obtenidos con su aplicación. Esta concesión, signo de la solicitud del Padre Común para con todos sus hijos, habrá de usarse de tal manera que no ocasione perjuicio alguno a la observancia fiel de la reforma litúrgica en la vida de cada una de las comunidades eclesiales. Aprovecho la oportunidad para reiterar a su eminencia reverendísima mis afectos en el Señor. En el edificio de la Congregación para el Culto Divino, a 3 de octubre de 1984. Firmado por Agustín Mayer, proprefecto de esa congregación, y por Virgilio Noé, secretario de la misma. Hasta aquí entonces la lectura sin interrupciones que he hecho de esta carta. Como vemos, la Congregación para el Culto Divino expidió entonces el 3 de octubre de 1984 a todos los presidentes de las conferencias episcopales
una instrucción en relación a la celebración de la Santa Misa según los libros litúrgicos de 1962. Este documento es anterior a la creación de la Comisión Ecclesia Dei, pero es extremadamente importante. En efecto, este documento permanecerá como el documento fundamental que informará el espíritu de la futura Comisión Ecclesia Dei, la cual siempre se referirá a este documento de 1984. Pero hay que remontarse entonces al año 1980 para contextualizar este documento y descubrir cuál era el propósito que inspiraba a la Roma Anticristo, donde ya tenía una función crucial el cardenal Joseph Ratzinger, que es uno de los actores más importantes de la historia reciente de la misa tradicional, puesto que desde el 25 de noviembre de 1981 desempeñará el cargo de prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Decíamos que había que remontarse al año 1980. El 24 de febrero de ese año, primer domingo de Cuaresma, Juan Pablo II había publicado la carta Dominici Cene, dirigida a todos los obispos de la Iglesia, sobre el misterio y culto de la Eucaristía. En esa carta constataba una situación sobre la cual su predecesor no quiso hacerse cargo. ¿Cuál era esa situación? ¿Qué era lo que preocupaba? Comillas, en el número 10 de esa carta Dominici Cene. No faltan, sin embargo, quienes, educados todavía según la antigua liturgia en latín, sienten la falta de esta lengua única, que ha sido en todo el mundo una expresión de la unidad de la Iglesia y que con su dignidad ha suscitado un profundo sentido del misterio eucarístico. Hay que demostrar, pues, no solamente comprensión, sino también pleno respeto hacia estos sentimientos y estos deseos, y en cuanto sea posible, secundarlos, como está previsto además en las nuevas disposiciones. Así se lee en el número 10 de esa carta del 24 de febrero de 1980. Seguía entonces, perduraba el problema, el tema de aquellos que habían sido educados, según la carta, en la antigua liturgia en latín y que sentían la falta de esa lengua única. Y hay que demostrar, pues, no solamente comprensión, sino también pleno respeto hacia esos sentimientos y deseos, y en cuanto sea posible secundarlos. Algunos autores han conjeturado que probablemente junto con esta carta, o por esa misma época, debía darse a conocer un documento que autorizase el uso del misal romano de 1962, lo cual finalmente no ocurrió. La cuestión de las formas rituales anteriores era algo que interesaba a Juan Pablo II. Como hemos visto, no así a Pablo VI, pero sí a Juan Pablo II. Le interesaba entonces toda la cuestión de las formas rituales anteriores, respecto de lo cual quería encontrar alguna solución práctica y concreta. En rigor, solo existía un indulto para la celebración de la misa tradicional que beneficiaba a la Conferencia Episcopal de Inglaterra y de Gales. Un indulto entre comillas, como vamos a ver después, yo lo llamo de otra manera, pero hasta ese momento estaba este indulto que beneficiaba a la Conferencia Episcopal de Inglaterra y de Gales. Indulto por el cual se permitía la celebración de la misa tradicional y que se conoce como indulto de Agatha Christie. ¿Por qué? Por ser el nombre de esta escritora el que inclinó la voluntad de Pablo VI para conceder este indulto,
y que permitía decir la misa según el ordo de 1965. El 19 de junio de 1980, Juan Pablo II recibió en audiencia al cardenal James Knox, prefecto de la Congregación para los Sacramentos y el Culto Divino, y dio su aprobación al texto de una carta preparada por ese dicasterio relativa al uso del latín en la liturgia y la allí llamada Misa Tridentina. Una carta preparada entonces sobre el uso del latín en la liturgia y lo que ese documento llamaba la Misa Tridentina. Esta carta, del 19 de junio de 1980, fue enviada a 2.317 obispos de rito latino, fijándose el 31 de octubre de ese año como plazo para la recepción de las respuestas. Entonces, el 19 de junio se envía la carta a 2.317 obispos y les piden que, a más tardar para el 31 de octubre de ese mismo año, 1980, tenían que enviar sus respuestas al Vaticano. En concreto, la Roma modernista pidió a todos los obispos del mundo de rito latino hacer un informe sobre la aplicación de la reforma litúrgica introducida por Pablo VI. Este reporte debía, entre otras cosas, expresarse sobre, comillas, las dificultades encontradas en la realización de la reforma litúrgica y, comillas, las eventuales resistencias que se debían haber superado. El texto de la instrucción de 1984 que hemos leído comienza precisamente explicando que Juan Pablo II había solicitado a los obispos que informasen a la Santa Sede sobre la recepción del misal promulgado en 1970 por Pablo VI, de acuerdo con las decisiones del Concilio Vaticano II, y asimismo de cualquier dificultad que hubiese en la implementación de la reforma litúrgica, especialmente en lo relativo a la supervivencia de las formas rituales anteriores. Es decir, el texto de 1984 se refiere a este otro de 1980. Pues bien, recordemos que esta carta fue enviada a 2.317 obispos de rito latino. Se recibieron más o menos, en término, antes del 31, más tardar el 31 de octubre, 1.750 respuestas. De 2.317 contestaron, en término, 1.750 de los obispos, equivalente al 75,52% de las esperadas. Con posterioridad se recibieron otras 41 respuestas, pero estas no fueron computadas en el estudio que se publicó en diciembre de 1981, más de un año más tarde, y al cual se alude en la exposición de los motivos de la instrucción que estamos comentando, Quatur Abinc Annos, hace 4 años. En términos generales, el informe de la Congregación para el Culto Divino concluía que en todo el mundo se había aplicado la reforma litúrgica querida por el Concilio, produciendo frutos abundantes sobre el pueblo cristiano. Así figura en la página 603 de este informe. En todo el mundo se había aplicado la reforma litúrgica querida por el Concilio. Como era evidente, la constatación era que la mayoría de las misas se celebraban en vernáculo, siendo muy minoritaria la demanda por el latín. Así figura en la página 605, y que el canto gregoriano había prácticamente desaparecido. No obstante, un renovado interés en algunos lugares. Sobre la misa de siempre,
el reporte decía que no era un problema de toda la Iglesia, pues se concentraba en algunos países. Por ejemplo, dan países de Europa, en su gran mayoría, algunos de América y unos pocos de Oceanía. Y que detrás de ese problema existía una exigua minoría muy activa que hace sentir de manera ruidosa su voz. Así textualmente, entre comillas, como leo, está en la página 606. Entonces, el reporte, el informe, dice que no era un problema de toda la Iglesia, pues se concentraba en algunos países, como dije, de Europa, de América y de Oceanía, y que detrás había una exigua minoría muy activa y que hacía sentir de manera ruidosa su voz. Aún así, ahí donde existía el deseo de seguir celebrando conforme al misal anterior, la propuesta de los obispos era que se permitiese el antiguo rito bajo un régimen excepcional, parecido al que tenía la Conferencia Episcopal de Inglaterra y la de Gales, como hemos visto, el famoso indulto Agatha Christie. Después de las respuestas enviadas a la Roma anticristo, parecía que el problema de los sacerdotes y los fieles apegados al rito tridentino estaba, por decirlo así, arreglado. Una exigua minoría, ruidosa, pero exigua minoría. No hay problema, según el reporte este. Sin embargo, en realidad, el problema de la misa de rito romano subsistía completamente. Poco después de la publicación de estos resultados, y ya en Roma, el cardenal Joseph Ratzinger organizó una reunión en el Palacio del Santo Oficio destinada a tratar la cuestión litúrgica y el caso de Monseñor Lefebvre. Esta reunión tuvo lugar el 16 de noviembre de 1982 y contó con la asistencia de los cardenales Sebastiano Baggio, que era el prefecto de la Congregación para los Obispos, William Bond, arzobispo de Washington, Agostino Casaroli, que era el secretario de Estado, Silvio Odi, el prefecto de la Congregación para el Clero, así como Giuseppe Casoria, que hasta ese momento era el proprefecto de la Congregación para el Culto Divino, además del prefecto anfitrión, que era Ratzinger. Como vemos, estaban pesos pesados en esa reunión del 16 de noviembre de 1982. Repito, Baggio, Bond, Casaroli, Odi, Casoria, menos conocido, y el propio Ratzinger. Los asistentes estuvieron de acuerdo en el hecho de que el uso del antiguo rito de la misa debía ser admitido en toda la Iglesia para las celebraciones en lengua latina, con independencia de la solución que se diera al caso de Monseñor Lefebvre y su fraternidad sacerdotal. Los asistentes, repito, estuvieron de acuerdo en el hecho de que el uso del antiguo rito de la misa debía ser admitido en toda la Iglesia para las celebraciones en lengua latina, más allá de lo que se resolviese sobre el caso de Monseñor Lefebvre. En concreto, entonces, la Roma modernista, dándose cuenta de que no podía asfixiar el movimiento en favor de la misa romana, decidió tratar de tomar el control de la cuestión. Esto no se nos puede escapar de las manos. Y entonces ofrecen una mano tendida, pero una vez más, como dije hace un rato, al estilo Vaticano. Para lograr ese propósito, es decir, tomar el control de la cuestión, era necesario preparar en los fieles la aceptación del permiso de volver a utilizar un misal que nunca había perdido su vigencia, puesto que era plausible dudar de la plena validez jurídica de su abrogación, lo cual requería de algunas acciones prácticas concretas
en especial de un documento pontificio que rehabilitara el antiguo rito de alguna manera. Ustedes comprenden todo esto. Es típicamente un caso de política y política vaticana, y ellos son expertos en esto. Esa medida solo se concretó el 18 de marzo de 1984, cuando el cardenal Casaroli, secretario de Estado, remitió una carta al cardenal Casoria, repito que era el prefecto de la Congregación para el Culto Divino, con el fin de que preparase una instrucción estableciendo un régimen de indulto respecto de la antigua misa, el cual debía tener como modelo la dispensa concedida por Pablo VI a la Iglesia de Inglaterra y Gales, el famoso indulto de Agatha Christie. Un mes más tarde, el 19 de abril de ese año 1984, se celebró una nueva reunión en la que participaron los cardenales Casaroli, Ratzinger y Casoria, y cuyo cometido fue tratar las condiciones concretas de la autorización para celebrar según el misal romano previo a la reforma postconciliar, el cual no fuera una réplica exacta del indulto inglés. El resultado de esa reunión fue la redacción de una instrucción que lleva por nombre Quatur Avincanos, hace 4 años, datada el 3 de octubre de ese año 1984. Reunión entonces el 18 de marzo, el 19 de abril se da la orden de tratar las condiciones concretas de esa autorización y el resultado es la redacción de esta carta datada el 3 de octubre de 1984 por parte de la Congregación para el Culto Divino, que va con la firma, como hemos visto, de Monseñor Mayer y de el cardenal a cargo, ¿no es cierto?, porque había dimitido por edad el cardenal Casoria. Entonces firma Agustín Paul Mayer como pro-prefecto del dicasterio, porque el 8 de abril de ese año 1984 había cesado en el cargo por edad el que era prefecto, el cardenal Giuseppe Casoria, al cual ya hemos nombrado 2 veces. Esta instrucción contenía un régimen de indulto a modo de dispensa, vale decir de relajación de una ley meramente eclesiástica en un caso particular que se dejaba en manos del obispo diocesano. Importante retener esta noción de indulto, que es una especie de dispensa, una relajación de una ley meramente eclesiástica para un caso totalmente particular. Las condiciones para beneficiarse de ese indulto, como hemos visto cuando les leí la carta, eran 4. Fundamentalmente eran 4. Que constase sin ambigüedades, que los sacerdotes y los fieles que se beneficien del mismo no tengan ninguna parte nula en parten con los que dudan de la legitimidad y la rectitud doctrinal de el misal bastardo de Pablo VI, que la celebración solo fuese en beneficio de los grupos que la pidieron, la cual debía tener lugar en las iglesias y oratorios que el obispo diocesano señale, pero no en templos parroquiales, no podía ser en parroquias, y en los días y condiciones que el mismo obispo estableciese, no necesariamente un domingo. Y así aparecieron después días realmente estrambóticos, días y horas, como para realmente desanimar a un sacerdote y sobre todo a los fieles a asistir a ella. Tercera condición, que la misa fuera celebrada conforme al misal romano del 62 y solo en latín, y que no hubiese mezcla de ningún tipo entre los ritos y los textos de ambos misales, el antiguo y el reformado. A propósito de este documento, les voy a traer una cita de Jean Madiran, que hizo sobre este indulto interesantes comentarios, y remarcó, entre otras cosas, la naturaleza particularmente ofensiva de ese nullam partem,
para un acto que se presentó como una mano tendida. Y ya sabemos, lo dije 2 veces, en qué consiste la mano tendida por el Vaticano. Si alguno lee el texto, habrá visto las ilustraciones que puse a propósito de la mano tendida vaticana. Pues bien, ¿qué dijo Jean Madiran a propósito de este indulto y sobre todo de esta mano tendida? Él escribió: la contradicción más violenta está entre el dispositivo casi de excomunión instituido contra los tradicionalistas y los sentimientos atribuidos 2 veces a Juan Pablo II. Al final de su texto, la circular se presenta como signo de la solicitud del soberano pontífice para todos sus hijos. Al principio, incluso precisa que el Papa quería mostrarse favorable a los grupos de sacerdotes y fieles que permanecen apegados al rito tradicional, lo que hizo que La Croix, es un diario de París, el 17 de octubre dijera que era una mano tendida a los cristianos tradicionalistas. Y al mismo tiempo, por la primera de las condiciones promulgadas, se ordena no tener nullam partem con ellas. Nullam partem. Todas las traducciones dicen nada en común, nada que ver o ninguna connivencia con quienes dudan de la misa de Pablo VI. Y Jean Madiran dice: opté por una traducción un poco menos abrumadora: mantenerlas alejadas. Mantenerlas alejadas a esas personas que pedían poder beneficiarse de la misa tradicional, la misa de siempre, mantenerlas alejadas de aquellos que ponen en duda la legitimidad tanto canónica como doctrinaria de la misa bastarda. Terminaba Jean Madiran: de todos modos son parias. Esto no es lo que comúnmente se llama una mano tendida. Por lo tanto, entonces, continúo yo, quedó bien establecido que un sacerdote no podía beneficiarse de la misa de rito romano más que en condiciones de abandonar el combate contra la misa de Pablo VI y que esta posición fuera pública y conocida por todos. Quedaba claro también que esta concesión no podía tener la pretensión de suplantar la misa de Pablo VI y que ésta debía conservar todos sus derechos de primacía litúrgica. Señalamos entonces que las condiciones impuestas por la Congregación del Culto Divino para la celebración de la misa del rito romano eran muy similares a aquellas que había sugerido ¿quién? El infaltable Monseñor Annibale Bugnini a Pablo VI en 1976. En 1976 ya Bugnini había sugerido a Pablo VI estas mismas condiciones como una manera de restablecer la concordia litúrgica en la Iglesia y solucionar los problemas derivados del llamado caso Lefebvre, quien por entonces había sido suspendido ad divinis. Aquella propuesta de indulto general había sido rechazada por Pablo VI, puesto que su propósito era confirmar la unidad y la exclusividad en torno a su Ordo Misse. Pero el problema subsistió y entonces había que resolverlo de otra manera: la mano tendida o la zanahoria tendida para que el burro marche, para que el burro camine. Hay que sacar varias conclusiones de este indulto. Primera, su publicación hizo creer al mundo entero que la misa de San Pío V estaba prohibida, siendo que no lo estaba ni podía estarlo. Segunda conclusión, hizo creer en consecuencia que era necesario un permiso especial para celebrar la misa de rito romano. Y tercera, lejos de ser liberada, la misa antigua estaba, en razón de las condiciones a cumplir para beneficiarse de ella, instrumentalizada para lograr la aceptación de la nueva misa de Pablo VI. La misa era utilizada a modo de zanahoria para que camine el burro. Se trata, pues, de un retiro práctico
de ninguna manera doctrinal. El Vaticano concede el uso de la misa del rito romano, pero sin reconocer por eso las deficiencias doctrinales del nuevo rito. Siempre se lo presenta como legítimo y de recta doctrina. Es más, no pueden beneficiarse de este indulto quienes dudan de la legitimidad y de la rectitud doctrinal del misal de Pablo VI. Por lo tanto, los únicos autorizados para pedir el permiso son aquellos que no tienen ninguna razón doctrinal para hacerlo. La Roma modernista retrocede en el plano práctico, pero no en el nivel doctrinal. Flexibiliza la legislación, pero no cambia nada en el aspecto doctrinal. Ha sido la presión de los fieles lo que hizo que cambiase la práctica. Y sin embargo, intentaron minimizar esta presión, ya que presentaron este indulto como un signo de la solicitud paternal de Juan Pablo II. Veamos la hipocresía. Presentar esto como solicitud paternal. Además, hay en este texto una estrategia, una política, una astucia. ¿Para qué? Para dividir. Pues el indulto se otorgaría solo a aquellos que no mantuviesen relación nula en partem con aquellos que continúan criticando la reforma litúrgica. Roma da con una mano para retomar con la otra. El propósito de esta legislación no es noble, no es honesto. Pero la división deseada, intentada y esperada no tuvo lugar. Todos los verdaderos tradicionalistas permanecieron unidos. Nadie cedió ante la tentación del chantaje. Todos continuaron rezando o asistiendo a la misa de rito romano, rechazando la misa nueva montiniana debido al peligro que implica para la fe católica y su pureza. Esto en 1984, retengámoslo. La estrategia romana no prosperó. La legítima y necesaria resistencia continuó, y la Roma apóstata no pudo evitar preocuparse por eso. En 1986, 2 años después, Juan Pablo II nombró una comisión de 9 cardenales y les formuló la pregunta de si la bula Quo Primum Tempore de San Pío V había sido abrogada o no. Constituye entonces una comisión de 9 cardenales y les hace esa pregunta. La bula de San Pío V, la bula Quo Primum Tempore, ¿ha sido abrogada o no ha sido abrogada? 8 de los 9 cardenales respondieron que la bula Quo Primum Tempore no fue abrogada por Pablo VI en su Constitución Missale Romanum y por lo tanto todavía estaba en vigor. Estábamos en 1986. En consecuencia, siempre es legal y lícito rezar la misa codificada por este documento romano de San Pío V. Como podemos comprobar, la respuesta fue y es importante. Sin embargo, nadie tomó en cuenta esta respuesta. Y todos recordaban la decisión de Pablo VI pronunciada en el consistorio de mayo de 1976 a favor de la misa nueva. Eso fue suficiente para ellos, hubiera o no una abrogación formal de la bula de San Pío V. Y aún más, los obispos aplicaban la carta de 1984, Quator Habent Canons, con gran resistencia, y daban pocos permisos para rezar la misa del rito romano. Hubiera sido normal que se conociese y fuese divulgada la respuesta de los 9 cardenales en 1986, 8 diciendo que la misa tradicional nunca había sido abrogada. Pero no fue así. Esa respuesta permaneció desconocida hasta julio de 1995.
La respuesta fue en 1986 y recién en julio de 1995, 9 años más tarde, se dio a conocer. ¿Y de qué manera? En julio de 1995 hubo rumores, solamente rumores, sobre la existencia de aquella comisión de cardenales y su respuesta. Pero fue recién en mayo del año 2000, 14 años después de aquella respuesta de 1986, cuando se supo todo, y fue a través de la difusión de un pequeño folleto editado por el Centro Internacional de Estudios Litúrgicos, que publicó todas las intervenciones del cardenal Stickler sobre el problema de la misa, sus homilías, sus conferencias y estas declaraciones. Allí nos enteramos de que el cardenal dio una conferencia el 20 de mayo de 1995. Acuérdense que fue en julio de 95 que empezaron a circular algunos rumores sobre la existencia de aquella comisión de 9 cardenales, la pregunta formulada y la respuesta de los 9, 8 de los cuales dijeron que la bula de San Pío V nunca había sido abrogada. Pues bien, en una conferencia del mayo del 95 en los Estados Unidos, dio una conferencia cuyo título era Los beneficios de la misa tridentina. Al final de esta conferencia, el cardenal aceptó responder ciertas preguntas. Entre otras, le fue formulada esta: ¿el Papa Pablo VI realmente prohibió la antigua misa? Y el cardenal respondió: en 1986, el Papa Juan Pablo II hizo 2 preguntas a una comisión de 9 cardenales. Primera, ¿la celebración ordinaria de la misa tridentina fue jurídicamente prohibida por el Papa Pablo VI o cualquier otra autoridad competente? La respuesta dada por 8 cardenales, de un total de 9, fue que no, que la misa de San Pío V nunca ha sido prohibida. Yo fui uno de esos cardenales. Solo uno estuvo en contra. Todos los demás estaban a favor de una libre autorización para que todos pudieran elegir la antigua misa. Pienso que el Papa aceptó esta respuesta. Hasta ahí la respuesta al cabo de esa conferencia del 20 de mayo de 1995. La segunda pregunta era si el indulto propio reconocido por cada sacerdote por la bula Quo Primum Tempore siempre estaba en vigencia. Por supuesto, ya conocemos la respuesta. Regresando entonces al tema del indulto de 1984, comprobamos que se trató de una trampa doctrinal. Así, aquellos que pretendieron gozar de la misa de San Pío V legalmente, hicieron en realidad una profesión legal de aceptar oficialmente la nueva misa que ellos habían rechazado hasta ese momento. En consecuencia, este indulto, muy lejos de ser una victoria para los sostenedores de la liturgia antigua, constituyó en realidad un triunfo de la Roma modernista en favor de la reforma litúrgica conciliar. ¿Por qué? Puesto que la misa de rito romano permanece como una misa sospechosa, sujeta a autorización previa. Es un escándalo enorme e insensato. La misa codificada por San Pío V sigue siendo una costumbre inmemorial en la Iglesia. ¿Cómo puede ser objeto de una condición previa? Es una profunda falta de respeto al ser histórico de la Iglesia. Es una impiedad. Estaba claro entonces que un sacerdote católico no podía de ninguna manera valerse de tal insulto a la misa. Ningún sacerdote hubiera debido pedir nunca el permiso para celebrar su misa en virtud de este insulto. A quienes lo solicitaron, las condiciones impuestas les prohibieron de todas maneras
la obtención de esa facultad, pues su posición respecto a la nueva misa no les permitió cumplir con los requisitos. De todos modos, promulgada la instrucción, esta carta de octubre de 1984, los obispos diocesanos rechazaron muchas solicitudes porque estimaron que las personas que deseaban acogerse al régimen de dispensa no habían cumplido con las condiciones previas en la instrucción. Por otra parte, diversos grupos conservaban la misa romana, especialmente la Fraternidad Sacerdotal de San Pío X, y sostuvieron que no necesitaban ningún permiso para celebrar el rito de siempre, por lo que condenaron el documento y su estrechez, refiriéndose a las misas celebradas bajo la instrucción esta Quatur ab incannos como las misas del indulto, en realidad del insulto o misas insultadas. Varios de estos grupos, como la Sociedad Sacerdotal San Pío V, que había sido fundada en 1983 por el reverendo Clarence Kelly en Nueva York, preferían celebrar la misa de acuerdo con las ediciones del misal romano anteriores a 1962, pues consideraban que esa edición era canónicamente dudosa, si bien podía reputarse como sacramentalmente válida. La reunión convocada por el cardenal Ratzinger en noviembre de 1982, a la cual hemos hecho referencia más arriba, había trazado un plan de acción mucho más amplio respecto de la misa de siempre, pues también preveía una segunda etapa consistente en la promulgación de un documento pontificio que tratase sobre la identidad del misal bastardo montiniano y el misal romano católico. Identidad del misal bastardo con el misal legítimo, lo que los apóstatas modernistas califican de forma ordinaria de celebración y la nuevamente permitida de manera extraordinaria, que según ellos no se oponen, sino que expresan una misma fe. Esto será tema, por supuesto, del motu propio del 2007, cuando Ratzinger va a poner en juego aquello que ya preveía desde noviembre de 1982. Esta era la segunda etapa de su plan. La tercera etapa consistía en efectuar una síntesis entre los dos misales, el nuevo y el antiguo, donde se conserven lo que ellos llaman logros de la restauración litúrgica. De hecho, esta idea de enriquecimiento mutuo estará presente en la carta a los obispos que Benedicto XVI añadió al motu proprio Summorum Pontificum. Todo este siniestro plan no prosperó debido a la negación de numerosos sacerdotes y fieles a entrar en la estratagema diabólica. Y así llegamos, en julio de 1988, a las consagraciones episcopales realizadas por Monseñor Marcel Lefebvre y Monseñor de Castro Mayer. Con ocasión de ellas, la operación es nuevamente intentada, y Juan Pablo II promulga el motu proprio Ecclesia Dei Afflicta, fechado el 2 de julio de ese año. Este será el tema del próximo bloque. No se vayan, continuamos entonces con ese motu proprio Ecclesia Dei Afflicta. Al terminar el bloque anterior, veíamos entonces cómo se había llegado hasta las consagraciones episcopales que desencadenaron la promulgación de ese motu propio del 2 de julio de 1988. Es una carta apostólica que lleva por título Ecclesia Dei Afflicta. Voy a saltear la lectura de esta carta. Aquellos que están interesados la pueden encontrar fácilmente en internet, pero está incluida en el texto que acompaña a este audio, en estos especiales. Solamente voy a leerles
el punto sexto de esta carta. Habida cuenta de la importancia y complejidad de los problemas indicados en este documento, en virtud de mi autoridad apostólica, establecemos lo siguiente. A. Se constituye una comisión con la tarea de colaborar con los obispos, con los dicasterios de la curia romana y con los ambientes interesados para facilitar la plena comunión eclesial de los sacerdotes, seminaristas, comunidades, religiosos o religiosas que hasta ahora estaban ligados de distintas formas a la fraternidad fundada por el arzobispo Lefebvre y que deseen permanecer unidos al sucesor de Pedro en la Iglesia Católica, conservando sus tradiciones espirituales y litúrgicas, según el protocolo firmado el pasado 5 de mayo por el cardenal Ratzinger y por el arzobispo Lefebvre. B. Esta comisión está formada por un cardenal presidente y por otros miembros de la curia romana, en el número que se considere oportuno según las circunstancias. C. Es muy importante este apartado C de este punto sexto. Además, se habrá de respetar en todas partes la sensibilidad de todos aquellos que se sienten unidos a la tradición litúrgica latina por medio de una amplia y generosa aplicación de las normas emanadas hace algún tiempo por la sede apostólica para el uso del misal romano, según la edición típica de 1962. Y aquí se remite en una nota, que es la nota número 9 de este documento, y dice: confrontar Congregación para el Culto Divino, Carta Quatur Abinc Annos, del 3 de octubre de 1984. Volveremos reiteradamente sobre este inciso C de este punto sexto de este motu propio de 1988, Ecclesia Dei Afflicta. Como podemos apreciar, en este motu propio Juan Pablo II pide que se respete la sensibilidad de todos aquellos que se sienten unidos a la tradición litúrgica latina por medio de una amplia y generosa aplicación de las normas emanadas hace algún tiempo por la sede apostólica para el uso del misal romano según la edición típica de 1962 y remite al motu propio del 3 de octubre del 84. Fue entonces que, apoyándose sobre esta aparente voluntad generosa y esta no menos generosa paternidad, fue entonces que aquellos que querían permanecer fieles a la llamada misa de San Pío V, sin aceptar las consagraciones episcopales de Monseñor Lefebvre, por temor al cisma, acudieron a Roma. Repito, fue entonces, apoyándose sobre esta aparente voluntad generosa de Roma, que los que quisieron seguir celebrando la misa de San Pío V, pero sin tener nada que ver con Monseñor Lefebvre, acudieron a Roma. Y recibieron, de hecho, muy buena acogida. Prueba de ello están los testimonios de don Gerard, del padre de Bliniers, etc. El padre Visic, que era el segundo asistente de la Fraternidad Sacerdotal San Pío X y que se apartó de ella y que fue nombrado superior de la Fraternidad Sacerdotal San Pedro, dijo en una encuesta sobre la misa tradicional: nunca olvidaremos la profunda alegría de aquellos días romanos cuando pudimos celebrar la Santa Misa de acuerdo con el misal de 1962 sobre la tumba de San Pedro, después de haber sido completamente reconciliados con la Iglesia. Pero pocos, por no decir ninguno, prestó atención a la nota número 9 de ese párrafo sexto, inciso C. Pocos, por no decir ninguno, prestaron atención a la nota número 9. Es cierto
que Juan Pablo II pide que se haga una amplia y generosa aplicación de las normas emanadas hace algún tiempo por la sede apostólica para el uso del misal romano según la edición típica del 62. Pero, ¿cuál es la directiva romana en materia litúrgica para el uso de dicho misal romano? Solo había una en ese momento, la Carta Quatuor a Vincanos de 1984, que acabamos de analizar en el bloque anterior. Y de hecho es a este texto que se reenvía. A este texto reenvía el motu proprio del 88. Es cierto que Juan Pablo II pide que este texto del 84 se aplique finalmente con amplitud y generosidad. Pero también es cierto que para poder beneficiarse de ese rito romano del 62, se exige como necesario reconocer la legitimidad y la rectitud doctrinal del nuevo rito resultante del Concilio Vaticano II. Y entonces preguntamos, ¿qué parte de la fábula del burro y la zanahoria no entienden? Porque la zanahoria se ha desplazado, ya no está delante de los ojos del burro, al menos no del burro cabalgadura, está delante de los ojos del burro jinete. ¿Qué parte de la fábula no entienden? ¿No ven que es para que marchen ustedes, sacerdotes y fieles de las comisiones Ecclesia Dei? Las autoridades romanas por el momento no insisten sobre la cuestión, aluden a esto solo por una simple nota, la número 9 del texto. Antes era necesario atraer la atención ante la mayor cantidad posible de sacerdotes y alejarlos de Monseigneur Lefebvre, como en 1984, como se intentó en 1984 sin haberlo conseguido. Tampoco era el momento de las precisiones claras, sino de la generosidad. Y el Vaticano mantiene la delantera sobre la tendencia tradicionalista. Su poder no se comparte. Y la Carta Quatuor a Vincanos es citada en el texto, lo cual hizo posible asegurar el futuro y esperar sin temor días mejores. Y estos días llegarían inevitablemente. Lo esencial estaba a salvo. Sus hijos traviesos estaban llenos de alegría, a punto tal de que algunos de ellos incluso pensaron que habían tenido éxito, precisamente allí donde Monseñor Lefebvre había fallado. Algunos de estos genios pensaron que ellos habían ganado allí donde Monseñor Lefebvre había perdido. Retengamos esto, pues en el año 2007, con ocasión del motu proprio de Benedicto XVI, y en el año 2009, con ocasión del levantamiento de las excomuniones, se repetirá la misma historia. Muchos pensarán haber ganado allí donde Monseñor Lefebvre había perdido. Por el momento, comprobamos que en los papeles las condiciones son las mismas de 1984. No se declara obligatoria la misa romana, ni siquiera se la permite universalmente, sino solo para algunos grupos de fieles y para algunos sacerdotes. Además, tanto unos como otros son impelidos a admitir la nueva misa bastarda, la protestantizante, la que viene de la herejía y conduce a la herejía. Y el espantapájaros de la excomunión y del cisma iba a cumplir un papel eficaz para precipitar a los pusilánimes en los generosos brazos abiertos de la Roma conciliar. Si la zanahoria no alcanza, pues viene el palo que sostiene la zanahoria. Espantapájaros de la excomunión y del cisma. Y es así como Juan Pablo II decretó la institución de una comisión, son sus palabras, con la tarea de colaborar con los obispos, con los dicasterios de la curia romana y con los ambientes interesados para facilitar la plena comunión eclesial de los sacerdotes, seminaristas, comunidades religiosos o religiosas que hasta ahora estaban ligados de distintas formas a la fraternidad fundada por el arzobispo Lefebvre y que deseen permanecer unidos al sucesor de Pedro en la Iglesia Católica, conservando sus tradiciones
espirituales y litúrgicas. Por lo tanto, se trataba de una operación de recuperación de sacerdotes y fieles que frecuentaban la antigua fraternidad sacerdotal San Pío X. Algunos de ellos cayeron en la trampa, y la Roma apóstata los autorizó a fundar la Fraternidad San Pedro con el fin de estar en la legalidad, pero en la legalidad conciliar y modernista, por supuesto, como tiene la legalidad en muchos países el divorcio, el aborto, la eutanasia. Queda claro que la Comisión Ecclesia Dei continuaba la línea original. Solo estará en la legalidad aquel que no combata la misa bastarda de Pablo VI, aquel que acepte el divorcio, aquel que acepte el aborto, aquel que acepte la eutanasia, aquel que no cause perjuicio a la reforma litúrgica conciliar y sobre todo si su posición es conocida públicamente por todo el mundo. Así que la Comisión Ecclesia Dei tenía como finalidad, primero, marginalizar la obra de Monseñor Lefebvre y volverla inaccesible. Segundo, alejar de ella, de esa obra de Monseñor Lefebvre, a los sacerdotes y a los religiosos y a los fieles. Alejarlos, que no frecuenten la fraternidad de Monseñor Lefebvre. Estábamos en 1988, por supuesto. Tercero, hacer aceptar la misa bastarda a todos los recalcitrantes. Cuarto, ya no permitir a nadie la exclusividad de la misa de rito romano. Quinto, hacer cesar el combate de la tradición y por la tradición. Estas 5 condiciones, estos 5 motivos son muy importantes. La Comisión Ecclesia Dei tenía como finalidad, tenía por objetivo marginalizar la obra de Monseñor Lefebvre, alejar de ella sacerdotes, religiosos y fieles, hacer aceptar la misa nueva bastarda, no permitir a nadie la exclusividad de la misa de rito romano y hacer entonces cesar el combate de la tradición y por la tradición. De este modo, la corriente Ecclesia Dei se convirtió en el refugio de los católicos sentimentales que prefieren la misa antigua por gusto personal, pero que han cesado el buen combate que consiste en rechazar la misa nueva por motivos de fe y conservar la misa romana por la misma razón. Este punto es muy importante porque en el 2007 va a volver el mismo tema con el motu proprio, el artículo 1 del motu proprio de Benedicto XVI. Desde entonces, desde ese año 1988 y hasta el pérfido motu proprio de Benedicto XVI, se planteó la cuestión de un falso dilema. ¿En qué consistía? El falso dilema decía, o estamos en la Iglesia con Ecclesia Dei, o estamos fuera de la Iglesia con la tradición. No se trataba más que de un escrúpulo de conciencia inventado por los apóstatas modernistas, conciliares, para hacer triunfar su iglesia conciliar, con su revolución doctrinal y litúrgica, con sus herejías, tanto en el plano dogmático como en su herejía antilitúrgica. En aplicación de la instrucción Quatur habent agnos y del motu proprio Ecclesia Dei, algunos obispos emitieron autorizaciones para celebrar la misa de rito romano. Estos 2 textos reciben comúnmente el nombre de indultos. Sin embargo, el término parece bastante inadecuado, si uno recuerda que designa en principio una derogación personal irrevocable de una regla ordinaria. Recordemos que una ley puede ser derogada, es decir, que la ley siguiente vigente, pero parcialmente modificada. Es derogada, la ley sigue en vigencia, pero parcialmente modificada. La derogación significa propiamente en lenguaje canónico la restricción, la disminución provisoria o definitiva de la obligación impuesta por una ley. En el caso del indulto, la derogación es personal y revocable.
Entonces es difícil ver cómo la misa de rito romano, que pertenece a la regla ordinaria, ya que no ha sido abolida, recuerden la respuesta de los 8 cardenales, resulta difícil ver cómo esta misa puede ser autorizada en virtud de un indulto. Si es la regla oficial, si es la regla ordinaria, ¿cómo va a ser indultada? Cuando la Roma Anticristo la autoriza, es a título de permiso transitorio, como el permiso de la libertad condicional que se da al preso que se porta bien, porque por definición es esa la esencia del indulto, una concesión, un privilegio, una excepción que se concede respecto a la norma general y universalmente obligatoria, que para los modernistas es la misa bastarda. De hecho, los llamados indultos, tanto el 84 como el 88, al limitar la celebración de la misa romana a unos pocos casos específicos, provisorios, si tuvieran el poder para hacerlo, actuarían como una prohibición general. Repito, los llamados indultos, tanto del año 84 como del 88, si tuviesen el poder para hacerlo, actuarían como una prohibición general de la misa romana. Al indultarla solamente dan un privilegio personal, transitorio, revocable. Por eso insistimos en calificarlos, a esos 2 documentos, de verdaderos insultos proferidos contra la misa de rito romano. El motu proprio de 1988 es considerado por algunos en el sentido de ampliar las disposiciones de la instrucción de 1984. De hecho, dice pocas cosas sobre el problema planteado por la misa bastarda. Solo declara que se debe respetar la sensibilidad de todos aquellos que se sienten unidos a la tradición litúrgica latina. El documento de 1988 simplemente envía al documento de 1984, que sigue siendo la norma. Y sin embargo, se les pide a los obispos que hagan una aplicación amplia y generosa. Eso no significa mucho, ya que una ampliación del campo de aplicación, repito, la ampliación del campo de aplicación del documento de 1984 solo puede provenir del aumento del número de solicitudes y no de una iniciativa de los obispos. Si hay algo que va a hacer que haya una mayor aplicación del documento de 1984, es que haya mayores solicitudes. Hagan lo que hagan los obispos. Por otro lado, corresponde a los obispos responder generosamente a esas solicitudes. Si bien la generosidad puede favorecer la concesión de las autorizaciones requeridas por las reglas, no es concebible que ella pueda afectar el examen objetivo de las condiciones precisas estipuladas en el texto del 84. Por lo tanto, las autorizaciones posteriores a Ecclesia Dei, es decir, el documento de 1988, permanecen, a pesar de toda la generosidad que se emplee, subordinadas a las prescripciones del documento de 1984. Pero la primera de esas condiciones es que debe constar sin ambigüedades que tales sacerdotes y fieles no tienen parte alguna, nula parte con los que dudan de la legitimidad y la rectitud doctrinal del misal romano promulgado por Pablo VI. Dado que el motu propio de 1988 se dirige particularmente a todos los que hasta ahora han estado vinculados de diversos modos con las actividades de Monseñor Lefebvre, los demandantes deben romper sin ambigüedad e incluso públicamente con la Fraternidad Sacerdotal San Pío X, la de aquel entonces. Por supuesto, esto no era suficiente, pues los demandantes debían separarse de la misma manera de cualquier persona, sacerdote o laico, que no juzgase a la nueva misa tanto legítima como perfectamente ortodoxa.
En particular, la solicitud solo debe incluir a personas que aceptan esta legitimidad y ortodoxia sin reservas, comenzando por supuesto por el sacerdote que presenta la solicitud. Básicamente, las demandas solo pueden provenir de personas que tienen un apego meramente sentimental o estético a la misa romana y cuya sensibilidad no encaja bien con el nuevo rito bastardo. Las otras condiciones estipuladas en 1984 y aún válidas en 1988 fueron tan restrictivas como la primera. Las misas tradicionales, precariamente autorizadas y sujetas a la arbitrariedad episcopal, debían reunir solo a los miembros de los grupos solicitantes. Se trataba pues de oficios privados, celebrados en lugares cuasi privados y en todo caso fuera de las iglesias parroquiales, excepto ocasiones excepcionales. Si comparamos estas diversas condiciones, entendemos que la restauración de la misa de rito romano ciertamente no era de importancia para las oficinas romanas. Ya sea en 1984 o en 1988, se trataba de fracturar a los tradicionalistas al tratar de aislar a los más firmes mediante la recuperación de los menos combatientes. Romper ese ejército que hasta ese momento era compacto. A estos se les dio provisionalmente cierta satisfacción a los menos combatientes, al mismo tiempo que se aseguraba de que las misas insultadas otorgadas no pudieran ser utilizadas para un proselitismo contra las reformas postconciliares siempre en vigencia. ¿Y qué pasó? Y muchos sacerdotes se acostumbraron a la coexistencia de ritos y por lo tanto a la aceptación pasiva de la nueva misa. Y en el fondo de toda esta cuestión es necesario tener bien en cuenta que si se autoriza la misa de rito romano, ella debe ser vivida según el espíritu del Concilio Vaticano II y aceptando lo bien fundado de la reforma litúrgica querida por el Concilio Vaticano II y puesta en marcha por el Papa Pablo VI, según lo ha dicho explícitamente Juan Pablo II en 20 de octubre de 1984. Mejor dicho, ese día es la edición del Observatorio Romano, en su edición castellana, página 689, 20 de octubre de 1984. Había sido una ceremonia en la cual Juan Pablo II entonces en su homilía dijo que se autorizaba la misa de rito romano, pero ella debe ser vivida según el espíritu del Concilio Vaticano II y aceptando lo bien fundado de la reforma litúrgica querida por el Concilio Vaticano II y puesta en marcha por Pablo VI. Luego seguirían otras etapas del plan. Conviene recordar aquí, y ya terminando, conviene recordar un cuento de Rafard de Brienne, publicado en Controverse, número 21, allá por septiembre de 1990. La gente se olvida de las cosas, pero es un cuento muy interesante. Se llama Diálogo en un automóvil. ¿Y qué dice este cuento? Les leo. Un gran automóvil negro circula por una avenida. Tiene matrícula del Vaticano. En el asiento trasero viajan un prelado y su flamante secretario, un joven sacerdote. Y entre ellos se desarrolla esta conversación. ¿Es pues una verdadera misa de San Pío V la que usted va a celebrar con esa gente, monseñor? No entiendo muy bien. ¿No proclamamos durante años que esa misa estaba prohibida? Confío en que usted no lo habrá creído, padre. En verdad no podíamos prohibirla realmente.
Hubiéramos podido cumplir nuestros planes aún conservándola, pero pensábamos que imponiendo casi brutalmente un nuevo rito, crearíamos una ruptura con el pasado que favorecería nuestros proyectos. Perdóneme, monseñor, pero sigo sin comprender. Usted es demasiado joven. En aquella época, quiero decir hace 40 años, se producía el ascenso del comunismo. El viejo Pío XII, como sus predecesores, solo contaba con la firmeza de la doctrina para oponérsele. En el fondo, creía que la roca de la Iglesia resistiría la tempestad. En cambio, nosotros, con Montini, con Casaroli, pensábamos que el comunismo sumergiría totalmente al mundo y que si dejábamos las cosas como estaban, la Iglesia zozobraría o tendría, en el mejor de los casos, que refugiarse en las catacumbas. En nuestra opinión, se necesitaba flexibilizar a la Iglesia, adaptarla a todas las circunstancias. En cierta manera, queríamos cortar las amarras con un pasado demasiado cargado y con una doctrina demasiado pesada para que la Iglesia pudiera flotar como un corcho en la marejada. Ah, ya comprendo. Como las previsiones no se realizaron, ustedes ahora se proponen reanudar los lazos con la tradición. No es así exactamente. Por supuesto, nuestro pronóstico resultó falso, pero ya era imposible volver atrás, porque si reculábamos, no podíamos evitar que se hiciera un balance de nuestro accionar, y ese balance nos resultaría catastrófico. Por lo tanto, nos vimos forzados a la huida hacia adelante. Eso concuerda muy bien, en definitiva, con nuestros nuevos proyectos. En nuestra opinión, el mundialismo va a imponerse y tendremos el reinado de una nueva oligarquía financiera planetaria sobre un mundo socialista. El nuevo orden mundial, que le dicen. En esa perspectiva, las religiones tenderán también a unificarse y la Iglesia, si no se muestra demasiado delicada, desempeñará un papel federativo como en Asís e incluso más. Pero, entonces, monseñor, ¿por qué esta misa? Ya le he dicho que tuvimos que elegir la ruptura litúrgica tanto para contribuir como para disimular la totalidad de la maniobra. Eso resultó para un 99%, lo cual quiere decir que hay un 1% de individuos que, sin comprender jamás de lo que se trata, se han aferrado a la antigua misa. Por supuesto que esa proporción no puede molestarnos, pero su posición sí, porque puede ofrecer reparos a los que querrían juzgar nuestra política y hacer el balance del que le hablé. Por lo tanto, hemos intentado eliminarlos, aislándolos, castigándolos, ridiculizándolos, pero ha sido en vano. Así pues, hemos emprendido la operación seducción. ¿Querían su misa? Pues bien, la tendrán al menos durante algún tiempo, a condición de que vuelvan al redil y sobre todo de que se callen. El asunto habría resultado en 1988 si nuestros negociadores hubieran sido más hábiles y hubieran logrado que Monseñor Lefebvre firmara no solo el protocolo, sino también el acuerdo. En resumen, hemos recuperado algunos sacerdotes y algunos laicos, lo suficientes para hacer de ellos llamadores. ¿Llamadores, monseñor? ¿Hay por lo tanto una relación con los apelantes de la cuestión jansenista? Pero no, caramba, no son los jansenistas, sino con la caza de patos. Para conseguir que los patos vuelen al alcance de sus rifles, los cazadores agregan a su equipo algunas aves, son los llamadores, cuyos gritos atraen a sus congéneres. ¿Y eso resulta? Con los patos sí, con los integristas recalcitrantes no del todo.
Pero eso nos permite, en cambio, aplicar un viejo truco de los comunistas. Cuando ellos encuentran ante sí algún obstáculo, no lo atacan de frente, trazan una línea de posible ruptura y tratan a los de un lado como buenos y a los del otro como malos. Como resultado, los buenos, muy contentos de ser reconocidos como tales, tratan de diferenciarse de los malos, y los otros se reafirman en su posición. En una palabra, la fractura se hace sola, y en el caso de los integristas basta con inyectarles algunas viejas palabras como cisma o herejía, que para nosotros ya no tienen sentido, pero que lo conservan para ellos. Mientras tanto, buenos y malos disputan y nosotros descansamos. Monseñor, me parece que los buenos son muy ingenuos. Tal vez no lo sean tanto, pero ellos imaginan que van a aprovecharse de nuestras tácticas para volver a poner la tradición dentro de la iglesia institucional. Y en realidad lo que sucede es que los iremos transformando poco a poco desde adentro. Ya no nos combaten más, aceptan incluso cohabitar en nuestras iglesias y asistir a nuestras liturgias renovadas. Lo demás vendrá solo. ¿Y si el análisis de ello fuera bueno, no correríamos cierto riesgo? Pero no, padre. Sujetamos nuestros pequeños regalos con un elástico. Nuestras concesiones son siempre limitadas e irrevocables. Por otra parte, los obispos están alertas, cuidan sus intereses, no ven nuestra política con buenos ojos, pero la comprenden. Pero no es culpa de ellos, porque no los hemos elegido muy inteligentes. Además, sin saberlo, crean con eficacia una conveniente oposición dialéctica en la que nosotros desempeñamos el papel de buenos. Dicho de otra manera, monseñor, somos los buenos del Vaticano que vamos a reconfortar a los buenos integristas. Exactamente, padre. Y ya verá que nos recibirán muy bien. Han sido tan maltratados durante 20 años que se sienten halagados y se muestran agradecidos ante nuestra amabilidad. Bastará una misa y algunas frasecitas que he preparado para que crean que estamos de su lado. Ni siquiera se inquietarán por lo que yo haga o diga el resto del tiempo. ¿Y Dios, monseñor? ¿Qué pasa con Dios en todo esto? Ah, ustedes los jóvenes, hay momentos en que realmente me preocupan. Y el cuentito responde a una realidad. Como prueba tenemos los siguientes extractos de una homilía del cardenal Castriñón Hoyos, del 24 de mayo de 2003, en la Basílica Santa María Mayor de Roma, con ocasión de la reunión de las diversas comunidades Ecclesia Dei. Castriñón Hoyos dijo, entre otras cosas, ustedes, muy queridos fieles, particularmente sensibles a este rito que durante siglos constituyó la forma oficial de la liturgia romana, han tomado la iniciativa de esta celebración de hoy. No podemos considerar que el rito llamado de San Pío V se extinga, y la autoridad del Santo Padre ha expresado su benevolente bienvenida a los fieles que, al tiempo que reconocen la legitimidad del rito romano renovado de acuerdo con las indicaciones del Concilio Vaticano II, permanecen apegados al rito anterior y encuentran allí un alimento espiritual sólido en su camino de santificación. Además, el mismo Concilio Vaticano II declaró que la Santa Madre Iglesia atribuye igual derecho y honor a todos los ritos legítimamente reconocidos y quiere que en el futuro se conserven y fomenten por todos los medios. El antiguo rito romano conserva así en la Iglesia su derecho de ciudadanía dentro de la multiformidad de los ritos católicos,
tanto latinos como orientales. Lo que une la diversidad de estos ritos en la misma fe, en el misterio eucarístico, cuya profesión siempre ha asegurado la unidad de la Iglesia, santa, católica y apostólica. Juan Pablo II, al celebrar el 10º aniversario del motu proprio Ecclesia Dei, instó a todos los católicos a realizar gestos de unidad y a renovar su adhesión a la Iglesia para que la legítima diversidad y las diferentes sensibilidades dignas de respeto no los separen unos de otros, sino que los exhorten a proclamar juntos el Evangelio. Así, estimulados por el Espíritu, que reúne todos los carismas en la unidad, todos pueden glorificar al Señor y la salvación será proclamada a todas las naciones. Todos estamos llamados a la unidad en la verdad, en el respeto recíproco de la diversidad de opiniones sobre la base de la misma fe. Hasta acá, Castrillón Hoyos. Queda claro que para beneficiarse de la misa de rito romano es necesario aceptar la legitimidad de la nueva misa, así como la fe modernista del Concilio Vaticano II. El birritualismo no es otra cosa que un asís litúrgico, peor que la Pachamama en el Vaticano. Repito, el birritualismo no es otra cosa que un asís litúrgico, peor que la Pachamama en el Vaticano. Se hace coexistir ecuménicamente a dos ritos opuestos, como en Asís, donde las religiones opuestas han cohabitado adúlteramente. El motu propio de Benedicto XVI expresará la misma idea anunciada en el 2003 en este sermón. La famosa liberación de la misa, que Monseñor Felé dice haberse obtenido, es por lo tanto una falsedad. Llegamos así al 7 de julio del 2007 y al pérfido motu proprio summorum pontificum de Benedicto XVI, la serpiente Ratzinger, como lo llamaba Monseñor Lefebvre. Dios mediante, en el próximo especial, analizaremos este documento, el motu proprio del 7 de julio de 2007. Gracias por habernos seguido hasta aquí y los esperamos en los próximos especiales.